Vamos ahora a desarrollar lo que es el concepto de la gran función de partición, en analogía a lo que era la función partición original, porque ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la distribución gran canónica, que es levemente distinto. Recordemos que en analogía, la función partición que teníamos hasta ahora era la suma sobre todos los posibles estados R de E elevado a menos beta ER. Esta es, en consecuencia, la energía del estado R. Yo estoy sumando sobre todas las posibles alternativas que yo puedo tener. Esta era la forma específica para la función partición de la distribución canónica. Ahora, en el minuto que yo voy a agregar el tema del número de partículas, yo puedo simplemente generalizar esto incluyendo el factor menos alfa n y haciendo la suma correspondiente sobre todas las posibles números de partículas que hay. Y esto es esta expresión acá abajo, que tenemos la misma situación acá que estoy sumando sobre el R del E elevado a menos beta ER. Eso es nuestra función canónica tradicional, o sea, de partición tradicional de la distribución canónica. Y ahora estamos agregando el menos alfa n y estamos sumando sobre todas las constelaciones de n posibles. O sea, voy a sumar sobre el número de partículas que voy a calcular el sistema con un cierto número de partículas y después voy a incrementar el número de partículas y voy a volverlo a calcular, etcétera. Y con eso estoy obteniendo una función partición generalizada, una gran función partición. Ahora, para poder hacer la diferenciación, se introduce, de hecho, una letra un poco distinto que al z tradicional. Uno escribe el z de esta forma curvilínea, que está recordándonos que aquí se trata de la gran función partición, que debe, además de el sumar sobre todo las energías, sobre todo las energías de los estados, debe también considerar la suma sobre todo el número de partículas. Porque esta es la generalización en consecuencia de esta expresión de aquí, directamente vía similitud de expresiones. Ahora, si yo me voy a el uso de la función partición que yo tenía, uno de los usos con los cuales se dio origen a esta expresión de acá es justamente la forma tradicional en que habíamos querido calcular la energía promedio y habíamos llegado a este tipo de expresión de acá, de la cual bajamos a la posibilidad de definir esto acá como justamente la función partición. Ahora, para este efecto, eso está obvio que esto sigue siendo válido, pero la gran función partición, si yo ahora reemplazar aquí lo mismo de la gran función partición, yo tendría un elemento que es derivado en beta, y acá tendría un e elevado a menos alfa n. Ese e elevado a menos alfa n con la suma acá adelante no depende de esta derivada, así que yo lo puedo sacar adelante. Por otro lado, aquí también lo tendría acá abajo, en la normalización. En consecuencia, cuando estoy trabajando para calcular la energía esperada, el factor del n se estaría simplificando. La derivada pasaría a través a este término de acá y lo que quedó fuera se estaría cancelando con la normalización. Independiente que al tomar el logaritmo no se ve, pero cuando uno trabaja con la expresión no logarítmica, sino hace el desarrollo de la derivada del logaritmo, de hecho, entonces aparece esta normalización. De modo que ahora si yo miro la ecuación general que teníamos de función partición, yo puedo concluir que la energía interna puede ser calculada de la misma forma que antes, independiente de esta suma sobre n, porque es sencillamente la derivada respecto de beta de este término de acá, porque el término de alfa estaría saliendo fuera de esta derivada y se estaría simplificando con el mismo que está en la parte de acá abajo. ¿Ok? O sea que aquí, con este de acá arriba y con este de acá abajo, pasando este fuera de la derivada, se me van a simplificar y no voy a tener ninguna participación de ese elemento y voy a obtener en consecuencia una generalización también de lo que es la energía interna del sistema. Ahora, lo mismo lo podemos extender análogamente, ya que aquí tenemos la derivada del logaritmo de z, me da justamente, en función del beta, me da la energía interna. Yo ahora voy a obtener también el número de partículas en forma análoga. Una derivada del alfa respecto de alfa de este término de acá me va a hacer de que voy a tener un n acá abajo, lo cual aquí va a significar una suma por el n, como que estoy sacando un promedio del n, directo perdón, eso no era la idea, directamente de la derivada. En consecuencia, esta derivada de acá lo que me va a dar, y el menos es para compensar este menos de acá, me va a dar el promedio del número de partículas. O sea que yo aquí directamente asumo que puede ser cualquier número y entre el sistema y el reservorio se ponen de acuerdo cuántas partículas va a tener el sistema y yo después puedo averiguar ese número sencillamente derivando respecto al alfa. Ese es el mecanismo ahora para poder establecer el número de partículas
como una de las propiedades adicionales que uno puede calcular usando ahora la gran función de partición que justamente incluye también el número de partículas.